Oye, País, buenas noches, oye, País, yo soy Rudy González, qué bueno que me acompaña en esta hora. Iniciamos la Semana Santa, hoy es lunes 25 del mes de marzo, última semana del año, la Semana Santa. Hoy varios temas interesantes, muchas expectativas sobre el tema de la oposición y las próximas elecciones. Haití en el foco de la opinión pública mundial. El tema de las cárceles sigue siendo de la cárcel, a propósito de las cárceles, pero el sistema penitenciario a propósito del incendio de la cárcel de La Victoria. Y también vamos a ver un análisis que hace La Voz de los Estados Unidos de América sobre la crisis de la educación en América Latina. Estos y otros temas después de la pausa. El Centro de Operaciones de Emergencias COE iniciará este jueves 28 de marzo a partir de las 2 de la tarde el operativo Conciencia por la Vida Semana Santa 2024 para prevenir y responder cualquier emergencia que pudieran tener los ciudadanos en su traslado hacia los diferentes puntos del país durante el asueto de la Semana Mayor. El organismo establecerá un dispositivo de prevención y seguridad vial en los tramos carreteros de las principales vías, autopistas y playas y balnearios permitidos para prever accidentes de tránsito, asfixia por inmersión, intoxicación por alcohol e intoxicación por alimentos. Fue destituida la directora de la Penitenciaría de La Victoria, coronel de la Policía Nacional María Isabel Gil Iturbides. La destitución de Gil se produce luego de que a su llegada al penal se produjera un incendio que provocó la muerte de 13 reclusos, además de 3 conatos de incendio la noche del pasado sábado. Gil Iturbides tenía menos de un mes como jefa del penal La Victoria, designada por la Dirección de Prisiones. Asimismo, informaciones dan cuenta que a su salida las autoridades dispusieron que varios agentes se encargaran de la seguridad de la dama. Tras el pedido de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, para que en República Dominicana se permita la entrada de haitianos que huyen de su país, la vicepresidenta Raquel Peña sostuvo que la solución a la crisis no está en República Dominicana. La respuesta de la funcionaria va de la mano con el discurso del propio presidente Luis Abinader, quien ha reiterado que en el territorio nacional no está el arreglo a la crisis social que vive Haití. Oficiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas y miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria, CESAC, coordinados por miembros del Ministerio Público, incautaron una mesa de dominó que tenía los laterales rellenos de cocaína en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Se informó que los agentes antinarcóticos y efectivos militares destacados en la terminal desarrollaban labores de verificación en uno de los depósitos cuando una unidad canina alertó de sustancias extrañas en el interior de una caja, iniciando de inmediato el protocolo de actuación. El Tribunal Basmani de Moscú ordenó una medida preventiva durante las investigaciones contra los terroristas que perpetraron el ataque en la sala de conciertos Crocus City Hall. Los 4 atacantes, 2 de los cuales se declararon culpables en su totalidad, podrían enfrentar cadena perpetua si son declarados culpables. Fueron arrestados por 1 mes y 28 días hasta el 22 de mayo. Según el tribunal, Dalerson Mirzoyet, Rasha Sabaledisoda, Saida Krami, Samshidin Faraduni y Mumahasovir Faisó forman parte de un grupo organizado armado que participaron en el tiroteo contra ciudadanos de la Federación de Rusia que se encontraban en el edificio Crocus City Hall y luego prendieron fuego al edificio. Dominique Dupuy, quien es representante de la coalición Red Edet y Compromiso Histórico, dimitió del Consejo Presidencial de Transición de Haití debido a comentarios sexistas y machistas vertidos contra ella por actores y sectores políticos del país. En sustitución de Dominique Dupuy, el embajador de Haití en República Dominicana, Smith Agustín, fue designado por la agrupación política
compromiso histórico para formar parte del Consejo Presidencial de Transición de Haití. El Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas ha aprobado una resolución que exige el alto al fuego inmediato en la Franja de Gaza, anunció en pleno Ramadán el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. A través de su cuenta oficial de la red social X, el Consejo de Seguridad acaba de aprobar una resolución sobre Gaza largamente esperada, que exige un alto al fuego inmediato y la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes, reza el texto. Esta resolución debe aplicarse. No hacerlo sería imperdonable, añadió el comunicado. Las fuertes lluvias que azotaron el sureste de Brasil durante el fin de semana dejaron al menos 25 muertos en los estados de Río de Janeiro y Espíritu Santo. El saldo de fallecidos en Espíritu Santo trepó a 17 este domingo por la tarde, informó la Coordinación Local de Protección y Defensa Civil. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Cuando grabo este programa, el día de hoy, por ser Semana Santa, cuando grabo este programa, es un poco menos de las 4:30 de la tarde, cuando está anunciado que la oposición, conformada en el bloque Rescate RD, va a dar una conferencia de prensa que han tipificado como trascendente para la oposición de cara a las elecciones y que se van a hacer anuncios importantes. Yo no soy de los que adelanto lo que va a decir otro. Yo no especulo sobre eso si no tengo informaciones de base de que se va a hablar de esto o aquello, sino yo espero que ocurran los acontecimientos. Por ello, en esta emisión de Oye País, no consigno nada de lo que se debe haber dicho en esa conferencia de prensa de las 4:30 de la tarde, y ya en los días subsiguientes analizaremos el contenido de dichos anuncios. No lo sé, y no voy a especular con cosas o de cosas que no sé. Pero no cabe dudas, estamos a menos de 2 meses, estamos a 47 días de las votaciones del 19 de mayo y el tiempo va corriendo. La Junta organizando y estructurando toda la carpintería para este proceso que va a llevar a los dominicanos a elegir presidente y vicepresidente, senadores y diputados. 200 y tantos puestos en discusión en lo que es el sumum del proceso electoral del 2024, que comenzó el 18 de febrero con las elecciones municipales a nivel nacional. El segundo grupo, el segundo bloque de elecciones, ahora es presidente, vicepresidente, senadores y diputados. Y todo está conformándose en este entorno. Ya ahí las inscripciones están hechas de los candidatos, ya se están preparando las boletas, ya se está preparando todo lo del padrón que está cerrado para su impresión del padrón, la conformación de los colegios electorales, de los recintos electorales, toda la carpintería para este proceso. Ya veremos cuál es la información. Mientras tanto, Semana Santa es una semana de recogimiento, baja la circulación en las calles porque las
los colegios y las universidades están cerradas, algunas no, pues están cerradas durante la semana, algunas van a laborar hasta el miércoles, pero esto baja la circulación en las calles. Mucha gente también hace planes para salir al interior, aprovechar el asueto que va a ser desde el miércoles. El Ministerio de Administración Pública informó que el miércoles a mediodía cesan las labores en el sector público y que el sector privado que se quiera acoger a ello no hay una obligación, pero el sector público cierra a las 12 del mediodía de este miércoles y entonces de ahí comienza el asueto hasta el lunes de la semana próxima. Un asueto bien largo, mucha gente aprovecha para irse al interior, visitar familiares, algunos que más pudientes o han hecho planes, se van al exterior también a visitar familiares, hay otros que vienen y aprovechan la Semana Santa aquí, aunque allá no es feriado, pero aprovechan y vienen a visitar a sus familiares, otros se van a los resorts, otros hacen viaje un día y vuelven otro día, van a la playa, van a la montaña, van a visitar a unos amigos, o sea, hay de todo, es un asueto largo, el asueto de la Semana Santa, que es una festividad religiosa, pero tiene esa doble situación. Los religiosos la aprovechan, los católicos principalmente, porque es parte de la Eucaristía católica. Los católicos la aprovechan para las procesiones, para las oraciones, para el ayuno, para el recogimiento. Otros dan riendas sueltas a el asueto, algunos con moderación y otros hasta con desborde. Yo recuerdo cuando yo era muchacho de cómo era una Semana Santa, señores. No se oía un mosquito. La radio estaba cerrada. Música sacra, música instrumental, pero de sinfonía. Los comercios, después del mediodía del miércoles, y el jueves completo, viernes y sábado, todo cerrado. No había un bar con música popular ni nada de eso. Eso era prohibido. La gente andaba en silencio incluso. Se comportaba con una solemnidad por lo que representa para los cristianos la Semana Santa. Principalmente para los católicos, pero para los cristianos en sentido general. Los evangélicos no observan la Semana Santa como lo observan los católicos, que es la semana de la pasión, pasión, muerte y resurrección de Jesús, y de ahí parte la predicación del Evangelio hasta la resurrección de Jesús y la resurrección de los muertos y la venida de Jesús. Esa es parte de la fe cristiana. Pero los evangélicos no lo enmarcan dentro de un periodo, sino que no lo reniegan, pero tampoco lo festejan. Sin embargo, en los últimos tiempos, los evangélicos también han aprovechado la oportunidad de la Semana Santa para llamar a su gente a recogerse, a ver el sentido de fe, el sentido de el nacimiento del cristianismo, aprovechando la circunstancia de la celebración católica, que es la mayor congregación de la fe cristiana en el mundo, y llaman a sus fieles a observar con recogimiento este ejercicio de fe. Los católicos tienen un ritual en las misas, en las, ¿cómo se llama? No hay hostias, las procesiones, las visitas a los monumentos, o sea, es una oportunidad de ese recogimiento de la fe cristiana. Y qué bien, qué bueno. Mira, yo quería comentar algo que a mí me cuadra la cabeza, la verdad. No, primero voy a decir, el tema este de la cárcel, de lo que pasó en La Victoria, y un conato de incendio que hubo el sábado pasado también.
ha puesto el tema del hacinamiento, la situación carcelaria en el candelero, lo ha puesto en discusión, lo ha puesto en nueva vez en las precariedades que tiene el sistema carcelario. Y todo esto ligado en el caso de La Victoria con el caso de la cárcel de Las Parras. Cárcel de Las Parras. Esos son unos terrenos de, si no mal no recuerdo, de Quirino, Ernesto Quirino, ¿cómo se llamaba Ernesto Quirino? Bueno, Quirino. Quirino Ernesto Paulino, gracias. Yo tengo mi apuntador aquí, Twingo. Quirino Ernesto Paulino, que fue acusado de narcotráfico, que se le incautaron unos bienes, todo esto. Y eso, según lo que yo tengo entendido, en unos terrenos de él. Y la Procuraduría los asumió para construir esta cárcel, una cárcel modelo, una cárcel muy grande, una cárcel con una serie de comodidades y todo esto. Esa cárcel se construyó, se inauguró antes de terminar el gobierno anterior, hace ya casi 4 años, pero no se puso nunca en funcionamiento. Nunca se llevó un preso. Y al contrario, quedó abandonada ahí porque esa cárcel es parte de la instrumentación de un expediente por corrupción, por alegada sobrevaluación, alegados procedimientos ilegales, ilegítimos en la parte de la licitación, de sobrevaluación, de una serie de cosas, que hay vicios de construcción, que está construido en un terreno fangoso, todo eso se ha hablado. Pero, ¿qué van a hacer con esto? ¿Lo van a demoler? ¿Se va a rescatar? Ahí hay una inversión del Estado, de dinero del Estado. Entonces esto ha vuelto a salir a la palestra. Y para tapar el pomo, en ese caso, una generalidad de la gente que está involucrada en el caso se ha declarado culpable para buscar un juicio abreviado y llegar a una negociación de devolver bienes a la justicia, y entonces el caso como que va tomando otro giro. Y ahí está esto. Mientras pasa eso, estamos en la situación de qué hacer con esta cárcel, qué hacer con La Victoria. El Colegio de Abogados pidió hoy que eso sea demolido. Y varias entidades han dicho que eso sea demolido, la cárcel de La Victoria, que saquen esos presos de ahí y hay que demoler eso. Pero ¿a dónde lo llevan? En un sistema carcelario que está superpoblado, con más de 27.000 presos, de los cuales más del 60% son preventivos, que están esperando juicio, acusados y esperando juicio. Una situación difícil, una situación compleja, pero que el gobierno central tendrá que buscar soluciones inmediatas y decisivas. Dejarlo esto al tiempo es manteniendo encendida la mecha de una bomba, un barril de pólvora, que cada vez que explote uno no sabe cuántos se va a llevar y qué situaciones va a provocar. En esto interviene mucho la politiquería, la cosa, la qué sé yo qué, que si se hizo, que no se hizo, que qué pasó, que no pasó, que hay, que no hay. Lo que hay que hacer es, autoridad está para ejercer autoridad, funcionariato para ejercer funciones, para tomar decisiones, y eso es lo que hay que hacer en el sistema carcelario. Hay que buscarles soluciones. No quería dejar de mencionar este tema. Señor, aquí nosotros hacemos leyes para todo hacemos una ley. El país, el sistema nuestro está lleno de leyes que no se cumplen y que nadie sabe incluso que están ahí, que se hacen por coyunturas, por lambisconismo, por figureo, por búsqueda de un reportaje, por búsqueda de una noticia en un medio. 4 leyes proyectos que se han estructurado en los últimos meses. Un proyecto para quitarle los impuestos a las toallas sanitarias. Eso es una reglamentación, industria y comercio, lo que sea. Aduanas le quitan los impuestos a las toallas sanitarias importadas o las producidas aquí y punto.
Es un proyecto de ley para eso. Un proyecto de ley para sancionar a los que calibran los motores. Lo que se para en un motor. Eso es violación de la ley de tránsito. Eso es manejo temerario. Hay que hacer una ley para esto, para sancionar situaciones de esta naturaleza. Increíble. Una ley, señores, un proyecto de ley, para que se le pongan las calorías al lado de los alimentos que se sirven en los restaurantes, suena muy bonito para que la gente sepa. Y además de eso, en las frituras, en los picapollos, en donde venden josiquito y morcilla, hay que poner también un letrero que diga, esto contiene tanta proteína, tanta grasa, tanta qué sé yo qué, tanta azúcar. Es un disparate, señores. Eso simplemente tiene que estar regido, si se quiere hacer, por las leyes sanitarias. Usted se supone que una gente que va a una fritura a comprar bofe, carne frita y frito verde o pollo asado, está pensando en ver un letrero que dice ahí que tiene que sé yo cuántas calorías, que tampoco entiende qué significa tantas calorías o no. Tiene que saber cuáles son los niveles calóricos que debe recibir una gente o no. Es un disparate. Y ahora la última que ha aparecido, una ley para erradicar a los limpiavidrios y a los pedigüeños de la calle. Una ley. Un proyecto introducido, lo mandan a comisión, lo discuten para erradicar los limpiavidrios. Señores, es un asunto de orden público. Molestan a la gente, provocan una serie de situaciones y lo han quitado 10 veces y vuelven y lo dejan. Los mismos Hamed, que una vez lo quitaron, y los policías. Eso está en las esquinas de manera pública. Los pedigüeños están donde quiera de manera pública también. Una ley para eso. No, hombre, no. El Congreso que se dedica a trabajar. Que para eso reciben buenos salarios. Para eso tienen muchos privilegios. Que se dediquen a trabajar. Es un disparate. Mientras tanto hay muchísimas leyes de verdad ahí que nadie sabe dónde van, muchísimos proyectos. Del Código Penal ni se diga, tiene 7 años dando vueltas y no hay forma de que terminen por la irresponsabilidad de no saber qué van a hacer con las 3 causales, sí o no. Tomen una decisión y punto. Ahí está la famosa ley 124, 1-24, sobre el tema del DNI. No se sabe si la sometieron, si no la sometieron, si la tienen guardada, si no la tienen guardada. Eso es un asunto importante sobre los derechos ciudadanos. Sí, hay muchísimas leyes que están ahí dando vueltas y no hacen nada. Entonces salen con estos disparates, porque estos son, señores, disparates. Y el tema de Haití, ¿a dónde vamos a llegar con Haití? El Consejo Presidencial ya se conformó, muy bonito, todo muy bien, y vamos a las calles con barbecue y sus delincuentes en las calles. Tiros, muertos, violencia, atentados. Vamos con eso. Hay que ponerle la tapa al pomo. Henry se salió de Puerto Rico, está muy cerca de Haití, y se fue para California. ¿Por qué se lo llevaron los Estados Unidos a California? Nadie ha dicho nada. Se mantiene un velo de secretismo y de misterio. Una de las nombradas en el comité del Consejo Presidencial de Haití renunció porque ella era la única mujer y le estaban haciendo bullying. Los hombres le estaban haciendo bullying, acoso, que se yo, cuánto, y ella renunció. No guarden eso. Ella es embajadora ante la UNESCO y se va a quedar por allá, por Francia. En la UNESCO es más cómodo que estar ahí en Puerto Príncipe cogiendo pela, cogiendo lucha, además de eso recibiendo bullying de los otros 7 hombres que componen el Consejo. Para eso entonces nombraron a un ex embajador en República Dominicana, Smith Agustín, que fue embajador en República Dominicana, compone ahora el 8º miembro del Consejo. Se sigue esperando la misión internacional, la intervención, y mientras tanto aquí en el fin de semana hubo una manifestación importante de ciudadanos sobre el tema de que aquí no se acepten campos de refugiados. Y la verdad es que la posición del gobierno dominicano, del presidente Luis Abinader, hay que decirlo claro,
y del gobierno dominicano ha sido muy clara, muy tajante en eso. Aquí no van a haber campos de refugiados en República Dominicana. Nosotros no vamos a intervenir en la situación interna de Haití. Estamos sirviendo de puente para sacar a algunos agentes diplomáticos dominicanos que están allá, trayendo a la República Dominicana para proteger su integridad. Más nada, se mandó una sangre que se necesitaba y se mandó en unos helicópteros, lo mandaron a Naciones Unidas. Pero eso es lo que está haciendo República Dominicana y creo que es lo correcto. Y manteniendo reforzada nuestra frontera. De ahí a otra cosa, hay que ver. La Organización Internacional de las Migraciones, la OIM, tiene sede en República Dominicana, tiene una sede en República Dominicana, está radicada en Washington. Ellos anunciaron la apertura de una oficina para recibir situaciones complejas que tengan algunos inmigrantes en los que ellos puedan ayudarlos. Y se dijo con la inauguración que se iba a hacer que era para anunciar la formación de un campo de refugiados en Punta Cana. Disparate. Pues todo el mundo sabe que ahí no se puede. Si fueran a hacer un campo de refugiados en la frontera, pues en Punta Cana. Y ese no es el propósito, es una oficina para recibir y tramitar cualquier situación y tratar de ayudar a los refugiados. No haitianos, venezolanos, rusos, que hay muchos en Punta Cana, de todas las nacionalidades. Pero, como está la situación de Haití, hay algunos grupos y alguna gente que dijeron, no, eso es el primer paso para instalar un campo de refugiados y sea una manifestación. Una manifestación patriótica muy buena que indica que la población no está en eso de permitir un campo de refugiados, pero el gobierno tampoco. O sea, que eso estamos todo el mundo de acuerdo. Todo el mundo y yo estamos de acuerdo en eso. Naciones Unidas lo ha pedido a través de la ACNUR y que se paren las deportaciones. Y el gobierno, el presidente, ha sido muy categórico con eso. Ni las deportaciones se paran porque eso es un asunto interno de la seguridad de República Dominicana y de su política migratoria. No se paran las deportaciones, ni tampoco vamos a permitir la instalación de un campo de refugiados que vengan huyendo de la crisis de violencia y de hambruna que hay en Haití. Eso está claramente definido. Yo creo que la manifestación de este domingo debió ser también en apoyo a la posición del gobierno del Estado Dominicano como tal. Pero las tendencias, ya ustedes saben, pasa de todo. Pasa de todo. Seguimos esperando a ver qué va a pasar. ¿Qué va a pasar en Haití, señores? Terrible, terrible la situación haitiana. Pero estamos en Semana Santa. Dios nos coja confesado, diría un buen cristiano. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. América Latina está sumida en una crisis de su sistema de educación. República Dominicana sufre esa situación y frecuentemente cuando salen los resultados de las pruebas, por ejemplo la prueba PISA, o de las evaluaciones que hacen organismos internacionales sobre los progresos, sobre la enseñanza que reciben los estudiantes, República Dominicana saca de las peores notas. Pero este reportaje puesto en contexto por la voz de los Estados Unidos de América
nos indica que no es solamente un problema con República Dominicana, es un problema de América Latina. Y usted me dirá, y yo también le digo, yo no tengo que ver con lo que pasa en Argentina, en Costa Rica o en Uruguay. Lo que pasa en Colombia, en México o en Panamá. Yo tengo que ver con lo que pasa en República Dominicana y en eso tenemos razón. El hecho de que porque pasen unas situaciones en otros países no significa que nosotros debemos conformarnos. Ah, no, pues aquí también pasa. No, bajo ninguna circunstancia. Como tampoco es cierto que la situación generalizada nos toma a todos dentro de un mismo saco. No, nosotros tenemos una deficiencia sobre la generalidad. Y esa discusión es importante porque el sistema educativo dominicano se lleva el 4% del presupuesto nacional. 4% del PIB del presupuesto nacional. Y hay que ver a dónde va la calidad de los estudiantes, que es lo que más importa. La Voz de los Estados Unidos de América, VOA, con Gonzalo Abarca como su conductor, nos presenta el Foro Interamericano de esta semana, donde analiza esa situación de la crisis de la educación en América Latina. Con esto me despido por esta noche y los convoco para mañana nueva vez aquí, en Color Visión, a esta misma hora. Yo soy Rudy González. Pasen un buen fin de semana, vean este reportaje y hagan una evaluación de lo que ocurre en República Dominicana y en el resto del continente con la educación. Nos vemos mañana. La educación en América Latina y el Caribe no solamente se ha estancado, sino que ha retrocedido en calidad, de acuerdo a un informe conjunto del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. El impacto inmediato, de acuerdo, es que esta crisis, asegura el estudio, ensombrece las perspectivas de empleo futuro de un gran número de jóvenes en toda la región, así como su inclusión en una sociedad productiva y también impacta el desarrollo de las naciones. La crisis, destaca el estudio, es tal que, y esto es lo que dice ese informe, 3 de cada 4 jóvenes de 15 años en los países de América Latina y el Caribe no pueden demostrar habilidades matemáticas fundamentales. 1 de cada 2 no logra habilidades mínimas de lectura. La pandemia, detalla el informe, exacerbó la crisis educativa debido a que millones de estudiantes no tenían acceso al Internet de alta velocidad ni a teléfonos celulares o computadoras de avanzada. Pero, ¿cómo revertir este escenario y cerrar las brechas en el acceso a la educación? Para analizar el tema me acompañan hoy Emanuela Di Gropello, gerente de la práctica de educación de América Latina y el Caribe del Banco Mundial, y Mercedes Mateo. Ella es jefe de educación del BID. Bienvenidas ambas. Voy a empezar contigo. Fíjate, Mercedes, el estudio, lo cual es impresionante lo que revela sobre la educación en América Latina, pero vamos a empezar quizás por lo más grave acá, y es que los estudiantes, dice el estudio de América Latina y el Caribe, no manejan competencias básicas en la educación y las oportunidades educativas son muy desiguales. ¿Por qué y cómo enfrentar este desafío? Sí, absolutamente, Gonzalo, y imagínate la gravedad particularmente Claro. en la sociedad de hoy, en sociedades de la información, en la cuarta revolución industrial. El hecho de que exactamente, el hecho de que estudiantes no tengan, como tú bien decías, 3 de cada 4 estudiantes no tienen las habilidades básicas en matemáticas y prácticamente la mitad de 15 años no entiende un texto que lee. ¿Por qué? Pues hay varias razones. Primero, porque los países de la región no están invirtiendo lo suficiente en educación, en servicios educativos. Sabemos, y nos lo muestra el estudio, que está basado en datos de PISA, de la OCDE, sabemos que los países de la región invierten 3 veces menos en promedio que los países de la OCDE en educación. Es decir, hay que ponerle más recursos al sistema. Pero no solamente es suficiente con invertir más, hay que invertir también mejor. Y sabemos también cuando... De manera más efectiva. Exactamente, exactamente. Y una de las cosas que vemos cuando hacemos una proyección entre
el monto de inversión y los resultados educativos, lo que vemos es que los países de la región están por debajo de la línea de tendencia. ¿Eso qué quiere decir? Que no es una relación estrictamente lineal en la que a más, por cada peso adicional que le metemos al sistema, se mejora el aprendizaje, sino que los sistemas educativos de la región están un poco por debajo, es decir, que hay un margen para mejorar lo que se hace con cada uno de esos dólares, para lograr mejores resultados por ese esfuerzo de financiamiento que se está haciendo. Es decir, más dinero, pero lo que tenemos lo tenemos que gastar mejor. Y tercero, es importante también invertir en soluciones efectivas y hacerlo con equidad, porque también sabemos que los insumos del sistema educativo no están distribuidos de forma igual para todos los estudiantes. Bueno, un desafío monumental, ciertamente, en América Latina. Bueno, muy bien. Ahora, Emanuela, la investigación revela, y esto es interesante lo que dice, revela que las tendencias de aprendizaje no van en la dirección correcta y los países de la región deben atender las disparidades en el desempleo, la equidad y también dedicar más recursos al uso de la tecnología como herramienta educativa. Ahora, si eres tan amable, explícanos por favor cada uno de estos elementos. No, con placer, absolutamente. Entonces, cuando miramos las tendencias en los resultados educativos utilizando estos datos de PISA, vemos que realmente desde el 2012 los resultados... 2012. Desde el 2012, durante estos últimos 10 años, los resultados honestamente se han o estancado o incluso realmente han sido más a la baja. Por ejemplo, nos preocupan particularmente los resultados de matemática desde este punto de vista, donde no vemos sencillamente ninguna mejora. No solamente, pero desde el 2018, entonces comparando más este momento así de pre y post pandemia, vemos incluso que los resultados de matemática se han reducido en la mayor parte de los países de América Latina. Entonces, de nuevo, estamos hablando aquí de tendencias de largo plazo y tendencias de corto plazo que son negativas, especialmente en la matemática, que como he escuchado de Mercedes es tan fundamental para el tema de la productividad y el crecimiento de la región de América Latina. Además, también estamos notando temas de equidad. La equidad, claro. De equidad. Porque ¿Qué han encontrado ustedes? Lo que estamos viendo es que los estudiantes de ingresos, los estudiantes más vulnerables, los estudiantes más pobres, de menores ingresos, están sistemáticamente teniendo niveles de desempeño por debajo de los estudiantes que tienen más oportunidades, más ingresos, más acceso a escuelas privadas, por ejemplo. Y tampoco estamos viendo realmente cambios importantes en estas brechas. O sea, los estudiantes de menos recursos siguen desempeñándose menos bien. Y de nuevo, en el pre y post pandemia estamos viendo una situación bastante preocupante desde el punto de vista de la matemática, del desempeño en matemática de estos jóvenes de menores recursos. Claro. Así que esto también nos preocupa mucho, ya que, por ejemplo, lo que estamos notando en América Latina es que la brecha en el desempeño entre jóvenes de mayor ingreso y menor ingreso equivale a 3 años de escolarización. 3 años de escolarización. Estamos hablando de una brecha muy amplia que no se está reduciendo. Claro. Ahora, vamos a hablar precisamente, retomemos el tema del desempeño y estas materias, porque hay 3 materias, básicamente, que han mencionado, que es matemáticas, ciencia, lectura también. Pero, ¿cuál es el desempeño en general de los estudiantes en América Latina en estas materias? Y si se da esa brecha, como le está diciendo Emanuela, o sea, ¿cuál es entonces la razón por la cual esta brecha cada vez se esté haciendo mayor? Sí. A ver, es bien interesante el tema de las brechas, porque lo que vemos es que hay brechas dentro de los países, como estamos hablando, a nivel socioeconómico.
hay brechas entre países, pero también hay brechas de los países de la región con relación a sus comparadores en países de la OCDE. Y este tema... Que aclaramos que es mundial. Eso, o sea, es un estudio que se hizo en América Latina, pero está comparado también en otras regiones exactamente. del mundo. Es un estudio que conduce la OCDE de forma regular y que permite comparar cómo está la región también con otros sistemas educativos. Y lo que vemos ahí es que estamos hablando de, Emanuela decía, entre los estudiantes dentro de la región, entre los estudiantes ricos y pobres tenemos 3 años de aprendizaje. Pero es que entre los estudiantes, un estudiante promedio de la región y un estudiante promedio de países de la OCDE, tenemos 5 años de diferencia en aprendizajes, 5 años de retraso. Pero es que si comparamos... 5 años. 5 años de retraso, pero si comparamos el estudiante promedio de la OCDE con el estudiante promedio del país que está en el número 1 del ranking a nivel mundial, que es Singapur, estamos hablando de 10 años. Es decir, que un estudiante de 15 años está aprendiendo lo de... Si hacemos la matemática. Claro. Ese es el tema que también es importante a nivel global, ponernos en la perspectiva de la desaceleración de aprendizajes en la región y la importancia, la urgencia de invertir en educación para recuperar esos aprendizajes y ponernos a un ritmo, poner a nuestros estudiantes a un ritmo de aprendizaje que sea similar al de países a nivel global. Lo que estás diciendo y que es alarmante muy rápidamente es el estudiante en Europa, para un estudiante de América Latina de 5º año, significa para el estudiante de América Latina estar en primer año de colegio. Pero si lo comparamos con Singapur, estaría prácticamente en 3er año de la escuela. 3er año o 4º año de la escuela. O sea que la educación en América Latina, el ranking efectivamente es bastante, se necesita hacer mayores cosas de acuerdo al estudio. Continúa con nosotros el análisis de la doctora Emanuela Di Gropello, gerente de la práctica de educación en América Latina y el Caribe del Banco Mundial, y Mercedes Mateo, jefa de educación del BID. Emanuela, pese a la gravedad del informe y lo que nos has dicho, pero bueno, también hay esperanza, el informe, ¿no? En el estudio se insiste en que se puede revertir ese escenario, lo cual es, digamos, un rayo de luz en medio de este panorama sombrío. Y para ello, ustedes aseguran que la puesta en marcha de las siguientes políticas puede mejorar. Y te leo muy rápidamente. Es ayudar a los jóvenes a recuperarse de las pérdidas de aprendizaje. Me parece increíble que todavía estamos hablando del COVID-19 y acelerar su trayectoria de aprendizaje. También apoyar a los estudiantes desfavorecidos con intervenciones específicas que incluye el tema de las tasas de abandono escolar. Y también cerrar las brechas en el acceso a dispositivos y recursos digitales. Explícanos, por favor, estas 3 columnas de acción y qué tan devastador ha sido el COVID-19. Lo que hemos visto es que la pandemia ha tenido un impacto realmente bastante dramático en la región, con escuelas cerradas por mucho tiempo. Sí. La América Latina ha sido una de las regiones con la escuela cerrada más tiempo y además con sistemas de educación a distancia que no han funcionado demasiado bien. En ese contexto, lo que hemos visto es que se perdieron aprendizajes. Entonces, no solamente estábamos en una trayectoria de largo plazo preocupante, donde uno de cada dos niños de la edad de 10 años ya no podía leer y entender un texto simple, pero además con la crisis, con la pandemia, este porcentaje ha ido aumentando. Y esto además de los resultados en educación secundaria que el PISA nos muestra. Así que en ese contexto, lo más urgente es empezar a recuperar este aprendizaje. Pero por supuesto no es suficiente solo recuperarlo, también hay que mejorar la trayectoria de largo plazo. ¿Qué hay que hacer para esto? 4 o 5 cosas yo quisiera discutir, o sea, meter en la mesa. Antes de todo se necesita un liderazgo político fuerte. Un liderazgo político fuerte que meta el tema de la competencia básica en lectura, escritura, matemática al centro de la agenda política. En segundo lugar, hay que priorizar estos aprendizajes. Básicos. En tercer lugar, hay que medir cuánto los niños han perdido, dónde están, cuánto nos falta para recuperar, cómo monitorear que haya progreso continuo. Por supuesto, esto no es suficiente. También hay que asegurar que la pedagogía, los métodos de aprendizaje sean adecuados, que los maestros estén apoyados y preparados no solamente para enseñar,
pero para asegurarse de que los niños y los jóvenes aprendan en su salón de clase. Y finalmente, por supuesto, es importante hacer un uso efectivo de la tecnología. Pero me estás diciendo, los niños, en realidad, ninguno, o los estudiantes, tanto ricos como pobres, no fueron a la escuela. ¿Cómo puede entonces los más pobres afectar esto? Si ambos segmentos no fueron a la escuela, muy rápidamente, Mercedes. Claro, aquí nosotros sabemos que de alguna manera las condiciones del hogar son clave para predecir resultados de aprendizaje. Y cuando tienes un entorno de pobreza, cuando tienes acceso limitado a diferentes tipos de recursos, desde alimentación hasta recursos digitales, porque sabemos que el 20% de los hogares de altos ingresos no tiene, por ejemplo, te doy un número, no tiene acceso a laptop en casa, a computador en casa, frente al 80% de los hogares de los chicos que están en hogares de bajos ingresos. Y eso es lo que revela el estudio sobre los dispositivos. Claro, entonces ahí hay un tema central de acceso a conectividad, de acceso a dispositivos, de acceso a recursos digitales, a recursos educativos digitales, que es muy diferente. Sabemos también que el docente es un insumo clave del sistema educativo. ¿Qué nos pasa? Pues que sabemos, y también lo analizamos, que los estudiantes, los mejores profesores tienden a estar concentrados en las escuelas de más altos ingresos. Ya. Entonces hay un sesgo. Si tienes entre la escuela privada, digamos, y la escuela pública, estamos hablando, en América Latina es así. Incluso con escuelas, exactamente. Las escuelas de más altos ingresos, llámalo público, público-privado, pero sí, las escuelas de más altos ingresos tienden a tener los mejores docentes versus las otras. Ahora, muy rápidamente, ya tenemos solamente unos segundos. ¿A qué se debe entonces la falta de equidad, rápidamente, Manuela? ¿A qué se debe eso? ¿Cuál es el principal propósito? Yo pienso que de hecho ya Mercedes habló algo de esto, ¿no? Tenemos un sistema segmentado en América Latina. De nuevo, con estudiantes de mayor ingreso, mayor desempeño, que tienden a estar en escuela privada, otros estudiantes de menor ingreso, menor desempeño en escuela pública. Hay un sistema segmentado. Hemos visto también durante la crisis que la escuela pública, por lo general, estaba menos preparada en enfrentar los retos de la educación a distancia híbrida. El informe muestra bien que los directores de estas escuelas se consideraban particularmente poco preparados con temas realmente de acceso a dispositivos, de calidad de dispositivo y de preparación de los maestros. Algo también que es preocupante es que esta es una tendencia que no se está revirtiendo, sino que todo lo contrario, continúa esa tendencia de acuerdo a lo que me están diciendo. Pero bueno, Emanuela, ¿qué dice el informe en relación al género y cuáles son los que están teniendo, cuáles elementos tienen más impacto, los hombres o las mujeres? Gracias por esta pregunta, porque realmente el informe mira detalladamente a lo que pasa con varios grupos, ¿no? de estudiantes jóvenes. ¿Qué podemos decir con respecto a jóvenes? No hay así una respuesta simple, porque por empezar vemos resultados distintos en matemática y en lenguaje. En matemática estamos viendo la región que por lo general a los varones le está yendo mejor. Entonces tienen por lo general un nivel de desempeño un poco mayor en matemática. Vemos lo opuesto con la niña, que hacen un poco mejor en temas de lenguaje. Ahora, cuando estamos mirando tendencia en la región, vemos que la brecha se está cerrando un poco. Pero no se está cerrando. Pero no se están cerrando. Desafortunadamente no se están cerrando por las buenas razones. Por ejemplo, la razón por la cual la brecha en matemáticas se está cerrando es porque hay una mayor proporción de varones con bajo desempeño en matemática de lo que había antes. Entonces se debe más al hecho que a los varones le está yendo un poco peor que al hecho que a las mujeres le está yendo mejor. Así que el cierre de la brecha no es necesariamente por razón positiva. Claro, ahora, lo que yo quisiera destacar es esta brecha un poquito en matemática, en ciencia, entre niña y niño en la región. Esto es un tema en la región de América Latina que realmente no tiene ninguna razón de estar. La preocupación que tenemos es que haya
temas realmente en el sistema educativo, en el currículo, con las familias, con los maestros, que de alguna manera no estén motivando, no estén incentivando, no estén creando las condiciones ideales para que las niñas se sientan empoderadas en temas más científicos, más temas de matemática. Porque realmente lo que estamos viendo es que escogen menos materia científica, cuando llegan al mercado del trabajo se meten menos en profesiones así más científicas. Así que esto es un tema que hay que analizar más, porque realmente no hay razones claras por las cuales deberíamos quedarnos con esta brecha matemática entre niñas y niños. Hay muchas cosas que hay que hacer y sé que se puede hacer. Muy bien. Ahora, Mercedes, los teléfonos celulares los tenemos todos. Es imposible negarle a un niño el teléfono celular. ¿Qué es lo que revela el estudio en cuanto al teléfono celular utilizado para fines educativos o utilizado para el ocio? Sí. Ahora empezamos a tener mucha más información, no solo por datos PISA, sino UNESCO también lanzó otro informe, el GEM. Pero muy concretamente, sabemos que el uso total, en términos de horas que hacen los estudiantes en la escuela de recursos digitales, no celulares, vamos a dejar la conversación de celulares para otro momento, nos invitas en otro momento y tenemos una conversación del uso de celulares de educación. Pero el uso específicamente de recursos digitales para educación, sabemos que el número total de horas entre América Latina, estudiantes en América Latina y países OCDE no es muy diferente, pero sí sabemos el número de horas, pero sí sabemos que los estudiantes en países OCDE utilizan un poquito más para usos relacionados con el aprendizaje. Eso es un dato interesante. Sabemos también que la tecnología, un uso moderado de la tecnología, porque eso era un tema que no sabíamos hace unos años, un uso moderado de la tecnología en la escuela, en el aula, sí conduce a mejores aprendizajes. Sí hay una relación entre uso moderado de tecnología en el aula y una mejora en el desempeño de los estudiantes. Y este tema es muy importante y es una de las razones por las que con el Banco Mundial hicimos esta alianza, los dos presidentes de los dos bancos hace unos meses, el año pasado, para digitalizar, para transformar digitalmente los sistemas educativos, porque estamos convencidos que a partir de ahí no solamente vamos a ser capaces de acelerar de forma más efectiva los aprendizajes, sino también cerrar muchas de esas brechas de equidad de las que estábamos hablando, porque la tecnología permite llegar a muchos más, eventualmente con menos recursos. Emanuela, tus conclusiones rápidamente. Mira, realmente, muy rápidamente, América Latina está enfrentando una crisis espantosa de aprendizaje. Se está viendo tanto en el nivel de educación secundaria, 75% de los jóvenes de 15 años sencillamente están por debajo de habilidades mínimas de matemática. En la primaria estamos viendo de 1 de cada 2 niños no puede entender y leer un texto simple. No se puede dejar la cosa así. Es una urgencia, hay que enfrentarla. La primera cosa que se necesita aquí es un liderazgo político fuerte para enfrentar esta crisis y de manera sucesiva implementar la política y la estrategia que realmente puedan tener un impacto, empezando por lo fundamental, que son los aprendizajes básicos. No podemos dejar a nuestros niños y nuestros jóvenes sin aprendizajes básicos. Okay. Mercedes. Manuel habló de la urgencia, de la importancia de la voluntad política. Yo quiero hablar de la esperanza. Sí sabemos, se sabe lo que hay que hacer, están las soluciones. Hay que combinar algo que sea de corto plazo para que los jóvenes que hoy están en el sistema puedan aprender y puedan salir del sistema educativo, terminar la educación con las habilidades que requieren para el mundo de hoy, pero al mismo tiempo tenemos que enfrentar reformas estructurales que van a tomar más tiempo, pero que sabemos que son necesarias. Hay que poner más recursos, hay que poner más esfuerzos, sabemos lo que hay que hacer, ya funciona, ya lo hemos hecho antes, ha funcionado y lo podemos volver a hacer. Muchísimas gracias, Mercedes. Manuel, un placer haberlas tenido con nosotros en Foro de La Voz de América. Concluimos así esta edición de Foro. Nos vemos la próxima semana con el análisis más allá de los titulares. Desde Washington, les habló Gonzalo Vargas. Feliz fin de semana.